Vamos a trabajar como siempre con R y con RStudio. Las tareas, aquí tienen las tareas previas, que es tener instalados los scripts que yo les paso de antemano, tener el R, RStudio, e ir corriendo los programas a medida que los voy teniendo. Y haber hecho lo propio con los archivos, con los scripts de las clases pasadas. Bueno, el objetivo de hoy, vamos a discretizar variables y vamos a ver resolución de problemas reales. Y cuando terminen de la clase de hoy van a tener que saber discretizar las variables, transponer un data frame, qué hacer con los valores faltantes o valores nulos y qué hacer con los valores outliers. El problema número 1 es, en un data frame tenemos una variable continua y la debemos discretizar. ¿Cómo se hace? Tengan en cuenta que toda esta problemática está en la primera etapa cuando hacemos la minería de datos, que es la exploración y transformación de los datos. Muchas veces tenemos variables que conviene, para aplicar distintos modelos, conviene discretizar esas variables. En el problema 2, vamos a crear nuevas variables. Ya hicimos algo en las clases pasadas, cuando creamos la relación de confirmados dividido la cantidad de habitantes. Esa es una variable nueva. Transformación de datos, ahí está mal escrito. Transformación de datos NA sería. NA serían valores nulos, null del SQL. Reemplazar los valores NA y transponer un data frame, que es bastante distinto al cambiar de formato vertical u horizontal. Aquí los datos serían, lo tratamos como si fuesen matrices. Bueno, entonces voy a pasar al RStudio y vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ir directamente al script discretizar. Blanqueamos todo. Y vamos a comenzar. Observen que aquí estoy leyendo los datos 01. Ustedes me digan qué son los datos 01. Para recordar eso, en una de las clases anteriores, en la primera clase, cuando vimos el ranking de los 25 peores países, teníamos acá, ven, el RAID CSV2, es decir, que lo grabábamos con un formato CSV, con separador punto y coma, y con este nombre. Entonces lo que estoy haciendo en el script que les estoy presentando hoy, estoy leyendo este archivo. Bien. Vuelvo al script discretizar. Entonces ahí ya lo leí. Como siempre hacemos una mini visualización de que se haya leído bien. Ahí están las dos primeras filas. Hay un warning, habría que ver qué es. Hay algo que me está diciendo que no puede estar vacío. Por ahora no le damos importancia. Si queremos ver un poquito más, se guardó en la variable datos. Lo buscamos acá y lo visualizamos todo, ¿no? No, se ve todo bien. Este archivo entonces es el que creamos y grabamos en la clase 1. Bueno, voy a ir de vuelta a discretizar y ahora estoy en la línea 16. En la línea 16 estoy creando una variable nueva que la voy a llamar habitantes discretos, o sea, es la misma variable anterior, habitantes, pero discretizada.
La ejecuto y agrego un 1. Vamos a ver cómo se visualiza de vuelta. Hago aquí y es esta la columna que acabo de crear, ¿eh? Habitantes discreto y está todo en 1. La idea es cómo podemos lo que vamos a hacer es discretizar la variable cantidad de habitantes. Entonces, por un ejemplo, vamos a poner algo sencillo como decir que los países que superan tantos millones sean los muy grandes, otro rango que sean grandes, medianos, chicos y nada más. Entonces, vamos a ver cómo todos estos valores, que son variables continuas, vamos a ver variables enteras, que cómo las discretizamos en categorías, ¿no? Sería una variable ordinal, porque las podríamos ordenar, ¿no? Desde muy grande a muy pequeña. Bueno, volvemos al script y aquí básicamente lo que les estoy enseñando acá es el case when. Con el case when no es la única forma de discretizar una variable que tenemos en R, esta es una por lo menos de las 3 formas más comunes que hay. Entonces aquí observen cómo estoy poniendo, al poner punto se refiere a la variable que tengo acá, a datos. Entonces sería como poner datos punto cantidad de habitantes, si es menor o igual a 100.000, lo consideramos un país chico, si es menor o igual a 1.000.000, chico, mediano, grande, y si no es ninguno de estos, será un país muy grande. Siempre es importante cuando usan el case when que ustedes tengan a lo último de todas posibilidades para evitar cualquier condición de error, de que tengan el true y el valor que ustedes quieran acá. Bueno, entonces voy a ejecutar esto y lo visualizamos. Vamos a ver que también hay un warning, es el mismo motivo por el de la vez pasada. Para sacar este warning lo que habría que hacer es inspeccionar todo el archivo y es posible que sea un problemita que teníamos de grabarlo. Yo digo, capaz que no es ningún problema, pero habría que ver el origen. Seguramente hay un campo que le falta un dato. Bueno, lo voy a visualizar aquí. Y bueno, y observen, vamos a hacer una cosa, voy a ordenar por cantidad de habitantes. Observen que cuando son poquitos habitantes me aparece muy chico. Cuando pasé al millón de habitantes me aparece de muy chico, pasó a chico y así sucesivamente. O sea, visualmente estoy chequeando que el código sea correcto y que se haya discretizado de la forma que quise. Aquí observen que estoy saltando de menores de 1.000.000 a mayores de 1.000.000 y paso de chico a mediano, a medio y así sucesivamente. Y observen que acá tengo países, vamos a ir al último de todo, muy grandes. Ahí está, ahí muy grande. Muy grande sería mayores a 1.000.000.000. Entonces, observen que en el script yo no tenía la condición when por 1.000.000.000. Llegué hasta acá. Eso se puso porque no entró en ninguna de estas 4 categorías, entonces pasa a la siguiente y ahí es donde el signo es muy grande. Bueno, entonces con esto hemos visto un proceso muy común en la minería de datos, en la parte exploratoria, en la etapa inicial del proceso, cuando tenemos que transformar variables de numéricas a discretas. Bueno, con eso doy resuelto el problema número 1 y voy a pasar al segundo ejemplo. El segundo ejemplo trasciende la temática, pero quería mostrarles con esto una aplicación real, no para esto, sino se usó para otras series temporales. El tema es que ustedes vean que esta parte del proceso que estamos viendo ahora y que ustedes presentaron también en el trabajo práctico del día de hoy, es
que es la más ardua de todas, ¿eh? El 80% del tiempo de un minero de datos es dedicado a esta parte, ¿eh? Preparar los datos, crear nuevas variables, hacer un análisis exploratorio, un análisis visual, ver qué pasa con los valores nulos, qué pasa con los valores outliers. Todo eso es el 80% del tiempo, mientras que el modelo en sí y chequear el modelo puede ocupar apenas el 20%. Bueno, entonces empezamos con esto, voy a empezar desde cero como siempre. Entonces esta parte de borrar todo viene bien para no se trasladen errores sin querer. Entonces empiezo a cargar las bibliotecas, leemos de la URL la cantidad de muertes que tenemos, la serie temporal de muertes, y bueno, ya ahí lo tengo leído, así que vamos a ver. Es punto H, esto le indica, este es el nombre que yo le doy, con H le estoy diciendo que es un formato horizontal, lo que estoy leyendo. Lo vamos a ir a buscar, lo copio, lo pegamos acá, me aparecieron dos, vamos a ver cuál de los dos es el primero. Entonces, observen lo que estoy leyendo en formato horizontal, me aparecen las regiones, a veces son, pueden ser países o regiones, y en cada fecha me va a aparecer la cantidad de casos que hay. Quiero ver si aparece regiones solamente o todos países. Me parece que son todos países. Bien. Acá, en la primera columna me aparece la región. Entonces observen que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Australia aparece seguramente para la misma fecha, vamos a ver, tenemos para el mismo país distintas regiones. Entonces uno de los procesos que vamos a hacer es que no pase esto, ¿eh? Para que cada país esté una sola vez representado acá. Si no, tendríamos como dos, tres o muchas series de tiempo por cada país, y dividido por regiones. Y eso no conviene. No conviene para este análisis, ¿no? Para otras situaciones sí puede servir. Entonces vuelvo al script, eliminamos las columnas no usadas. Voy a subir un poquito así lo ven. Bueno, entonces vamos a... Bueno, acá leo cómo se llaman las columnas, ahí me aparecieron. Y en estoy eliminando en la línea 21, estamos eliminando tres columnas, tres variables. ¿Por qué las estoy eliminando? Porque tengo este signo menos. Entonces me está diciendo que vamos a seleccionar, select, de este data frame, todo lo que no esté aquí adentro. Este es un string, ¿eh? Entonces estas tres columnas las voy a eliminar. Si pongo signo positivo, podría poner acá la lista de atributos con los cuales me quiero quedar, ¿eh? Se puede poner las dos cosas, los que quiero sacar o los que me quiero quedar. Y bueno, la ejecuto y ahora hacemos un cambio de nombre para que sea más amigable. Cambiamos este nombre, región, país, por país. Bueno, vamos a ver cómo va quedando, ¿eh? Entonces ven aquí cómo le cambié de nombre, me desapareció la primera columna que antes tenía y todo lo demás se ve bastante bien. Bueno, vuelvo al script y acá vamos a hacer, no me gusta que queden dos renglones, entonces vamos a hacer el primer group by por país para hacer eso que les dije hoy, el caso de Australia que tiene muchos distritos, muchos departamentos.
lo vamos a agrupar simplemente por país y sumamos los atributos que tenga. Entonces ejecuto esto y ahora no lo voy a ir a buscar, pero tendríamos que Australia estaría una sola vez ahora. Y ahora algo importantísimo, casi la línea más importante de este script es esta. Estoy con esta letra T, lo que estoy diciendo que voy a transponer el dataframe COVID-19 horizontal. Entonces, antes de transponerlo, vuelvo a mirarlo acá. Estoy en COVID horizontal, lo ven así. Entonces ahora lo voy a transponer, ejecuto lo voy a guardar en la variable o en el objeto casos traspuestos, lo vamos a copiar y lo voy a buscar acá. Observen el tipo de dato, no es un data frame esto, por eso le dije hoy un objeto, en realidad es una matriz. Entonces, al transponer el data frame de hoy, lo que me queda es esta matriz, en el sentido matemático, o sea, ustedes van a tener el X11 sería acá con el nombre de la columna y así sucesivamente. Entonces, ahora voy a trabajar con esta matriz para que se vea como un data frame, ¿de acuerdo? O sea, uno de los pasos que voy a hacer es, la primer fila no me sirve. La primera fila la voy a tener que eliminar, pero antes de eliminarla, para no perder el nombre de los países, lo voy a guardar en una variable y con esa vector de string de nombres lo que voy a hacer es renombrar todas las variables que ven ustedes acá. Y algo parecido con país que tenemos acá. Bien, bueno, vamos a volver al script y tenemos acá estoy en la línea 33. En la línea 33 lo que estoy haciendo es lo siguiente. Primero tienen que entender qué significa esta sintaxis, la que estoy sombreando. Cuando tenemos entre corchetes y lo dividimos por una coma, lo que está adelante de la coma son las filas y lo que está detrás de la coma son las columnas. Si no se pone nada, significa todas las columnas. Entonces acá, con esta línea que estoy sombreando, con este código que estoy sombreando, estoy diciendo la primer fila para todas las columnas. Entonces, la primer fila para todas las columnas, ¿qué es? Es esta primer fila, la que se llama país. Entonces voy a guardar en una variable el nombre de todos los países. Y eso lo voy a, con call names, estoy nombrando, renombrando, acá lo dice, todas las columnas. Entonces observen lo que hago. Ejecuto la línea 33. Acá tengan cuidado porque a veces podemos hacer esto. Miren, voy a ver qué tengo acá. Y tengo lo mismo de la otra vez. El tema es que no hizo un refresh. Entonces lo que hay que hacer es clic de este otro lado, hacemos el refresh y ven lo que logramos. Ahora no aparece el nombre de las variables con B1, B2, B5, lo que sea. Me está apareciendo el nombre de los países, que era lo que quería. Lo que sí me sigue apareciendo la columna 1, que no me sirve. Entonces lo que voy a hacer ahora es eliminar la fila 1. Entonces, ¿se entiende bien que renombramos todas las variables recién? Lo que voy a hacer ahora es eliminar la fila 1. Vuelvo al script y la forma de eliminar la fila 1 es con este signo menos. Entonces, recuerden la sintaxis del corchete-corchete. Estoy diciendo menos la fila 1, todas las columnas. Bien, delante de la coma son las filas, detrás de la coma son las columnas. Si no hay nada, son todas. Sí. Perdón, pero me puedo equivocar. No termino de entender
Lo de transponer, ¿es como hacer un gator, pero de otra manera? O sea, estamos pasando el formato... No, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Por eso me Eh, doy cuenta que debe ser por algo, pero no entiendo por qué usamos. Cuando transponemos con el test, como que después entendí lo que hacemos después en renombrar y eliminar, sí, pero no entiendo la diferencia del transponer con el gator, por ejemplo. eh, Mira, lo tendrías que ver, voy a pasar al script de la clase uno. Lo tendrías que comparar un poquito con lo que hicimos en la clase uno. Bien, Lo ejecuto desde el principio, no hay ningún problema, se hace todo rápido. Ahí leí el archivo, eliminé 3 columnas, hicimos un cambio de nombres y aquí está, todavía no lo ejecuté, aquí vamos a, sí, hacer ah, el cambio de formato vertical, horizontal a exacto, vertical. exacto. Entonces, fíjate lo que teníamos en COVID-19. Tiene buscado marcado arriba, por eso no le aparece, pero sí. Vamos a buscarlo acá, La primera. COVID-19, el primero. Tenemos esto. Sí, El, eh, Cuando nosotros lo pasemos a OFA, por las dudas, lo miro de vuelta. sí, tiene razón. Perdón, Sí, es sí, este, es este, es este, es sí, sí, este. el segundo. El segundo, lo abro acá. Bien, gracias. El, Claro, entonces, exacto, acá. entonces vos fijate que acá, bueno, nada que ver con el formato matriz, ¿no es cierto? Porque no Sí. tengo esa primer fila, los nombres de las variables son los que están acá, los que leí yo Ujú. y demás. Y ahora, cuando lo transpongo, Ahí. Ok. entonces, para cada fecha, tenés cada país y cada fecha. Entonces, ahora comparalo con lo que estoy haciendo acá. Sí, 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 no es lo mismo. Está bien, ahora voy a... Parece lo mismo, o parece muy parecido, pero es distinto, ¿eh? Ok, Lo vemos, ¿eh? Aquí estábamos en esta. Corremos todo un saque de acá hasta arriba. No, esto no estoy acá. Vuelvo a borrar, ¿eh? Voy a borrar un poquito que tengo muchas cosas abiertas. Profe, me parece que solo borró lo del filtro por COVID-19 en el environment. Eh, Ahora borré. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ir al script. Ahí está. Bueno, entonces ejecuto esto, lo voy a guardar primero y lo ejecutamos. Entonces,
Bueno, ahí, a ver, lo dejo ahí antes de transponerlo. Aquí se ve igual que el formato horizontal que habíamos visto allá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. El tema principal es que cuando hacemos el Gather, tenemos un data frame de entrada y la salida es un data frame, ¿de acuerdo? En cambio acá, la entrada es un data frame, como lo tenemos acá, y la salida es una matriz. Ok. Ejecuto esto y vamos a buscarlo, ya que está cambio de las columnas de también esto, porque es cosmética, es esta partecita. Sí, sí, sí. Entonces me quedó en casos traspuestos. Vos fijate que esta es la parte distinta a lo que teníamos con el Gather, porque no me aparece como las fechas como en el otro me aparecía una variable que era fecha, ¿te acordás? Sí, profe. Sí, 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 sí. En cambio acá no es una variable fechas, es como si fuese el nombre de la fila, pero no es una variable. Claro, sí, Entonces, la es gran verdad. diferencia es esa, no aparece, primero que es una matriz esto, no es un data frame, la gran diferencia es esa. Otra diferencia es que en el otro tenías una variable fecha y acá no la tenés. Claro. Bien. Sí, sí, clarísimo, profe. Gracias. Bueno, ¿la habremos ejecutado esta línea, la 35? Parece que sí. Sí, acá la tengo ejecutada. Entonces seguimos con la 38. Bueno, acá vamos a seleccionar algunos países, parecido a lo que ustedes hicieron en algún grupo, en algún trabajo, ¿eh? Y vamos a hacer aquí estoy usando plot TS, TS sería de serie temporal, y nunca habíamos usado esta función, pero se usa cuando tenemos series temporales. O sea, observen que casos traspuesto lo podemos ver como una serie temporal donde cada número de fila, esto no es una variable, vuelvo a decir, cada número de fila corresponde a un elemento de la serie temporal, más allá de la fecha que sea. Y entonces lo que tienen que notar acá es, lo voy a poner acá que hay números, que en realidad tenemos 6 series temporales acá, donde las X podrían ser las coordenadas de las fechas y la Y serían la cantidad de confirmados que tenemos. Y lo podríamos ver como 6 series temporales distintas, ¿eh? Cada serie no tiene ninguna, en principio no está relacionado. La idea de ponerlas juntas, las 6 series temporales, es justamente para estudiarlas en conjunto y tratar de buscar una clasificación si hay alguna relación entre una serie temporal y otra serie temporal. Es algo parecido a lo que hicieron algunos de ustedes en la presentación del día de hoy, que lo hicieron visualmente. Aquí van a ver que en muy poquitos códigos puedo hacerlo de otra forma, usar un algoritmo que vamos a ver más adelante también, que me permite clasificar o agrupar las series temporales según su cercanía, según su parecido. Bueno, entonces lo ejecuto aquí y vamos a hacer el zoom y aquí me aparecen las 6 series temporales.
Entonces observen que cada una de estas figuras es un país, ¿no? Argentina, Chile, Brasil y las que están acá. Y me aparecen, lo único que hay que tener cuidado acá de no confundirse, la forma de la curva es importantísimo, ¿eh? Yo viendo estas formas de curvas, la curva más preocupante es de Argentina, ¿eh? Porque es la que va a subir mucho. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la escala es distinta, ¿eh? No le encontré una forma de hacer este mismo gráfico que me ponga la misma escala para los 6 gráficos. Debe haber alguna forma, ¿eh? Si hay algún alumno aplicado, de ahí lo podrá sacar para la semana que viene. Entonces observen que a pesar de que Argentina es la peor curva de todas, porque es la que está más creciendo, esta escala no es tan grande como la de Chile o la de Brasil. Acá tienen 120.000, ¿no? 120.000 contra 6.000 de acá. Probablemente, Gus, Sí. si los querés ver todos en una misma escala, estará pensado para que lo pongas en el mismo gráfico. ¿Me Sí, entendés? la Se me idea es, ocurre, ¿eh? sí, la idea es en esta misma función, ¿eh? Con esto rápido, habría que ver. Está Siempre muy hay que hacer, interesante así verlo, igual. hay que ir al Scrum y ver los métodos y las funciones que tenemos a disposición con Plot.ts. Bueno, voy Profe, a... Sí, la línea temporal que le pone abajo, que le pone 0, 50, 100, ¿a qué se lo refiere? vemos de vuelta. Estás hablando del gráfico, ¿no? Sí, sí, profe. Sí. Acordate que no existía acá la variable fecha, era el primero, el segundo, el tercero, podés contar días, Pilas. el Ah, tercero, eso. el día 200, el día número 200, Ah, lo perfecto. podés interpretar así. Eh, lo que puede pasar cuando tenemos muchas series temporales como estas es que sean iguales, lo que puede suceder es que estén desfasadas en el tiempo. Eso se daba muy común cuando se comparaba Europa con América. En Europa empezó la epidemia mucho más temprano que en América, por lo tanto había hasta 30 días de desfasaje. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se compara una línea temporal con la otra, porque podrían ser tranquilamente la misma, pero estar desfasados en 2, 3 días o varios meses. ¿Se entiende qué puede pasar? Por eso muchas veces una forma linda para este caso particular de estudio es tomar el día cero cuando en cada país tenías al confirmado número 100. Entonces es una forma de estandarizar o normalizar los valores y vos empezás a contar la serie temporal en cada país cuando se decretó el confirmado número 100. Es una forma de verlo y no empezar en medio arbitrariamente como lo estoy haciendo acá desde desde el inicio en algún país, en algún continente, como día cero para todos en común. ¿Por qué Igual, 100 y no profe, 1, profe? ¿Cómo? ¿Por qué 100 y no 1? Y porque uno puede ser un outlier, que alguien Ok. que un pasajero de avión que llegó tempranamente, pero es un caso muy particular. En cambio, Bien. cuando ya se decretó 100 es porque ya estaba más o menos Sí, normalizado. establecido. Bien, hay menos error en general. Bueno, eh, estábamos aquí, vamos a ir a la línea 44. Lo transformo, ahora sí, teníamos la matriz y ahora lo voy a convertir, esta matriz, observen aquí lo tengo, una matriz lo voy a transformar a un data frame. Entonces, data frame lo transformo con esto, as data frame y el nombre de la matriz y ya lo tengo. Entonces ustedes acá lo tienen, ¿ves? Data frame y listo. Lo vamos a visualizar
Y ahora logré transformarlo en un data frame. Acá tienen el tipo, lean siempre acá por las dudas. Bueno, observen que tengo 220 observaciones y coincide con la cantidad de filas que tenía en la matriz. La matriz era de 200 por 6 y acá tengo 220 observaciones y 6 variables. Tiene que coincidir esto. Lo único que lo estoy tomando como distinto objeto, distinto tipo de datos. Entonces vuelvo al script y ahora lo que voy a hacer acá es supply. Esta es una función. Yo acá adelante, cuando ustedes vean el script, observen que yo les pongo acá las cosas principales, ¿no? Aprendemos a leer desde una URL, setName, es una de las funciones que vimos, select, el group by, el summarize all y la función supply, que es la que estoy viendo ahora. Hay muchas más cosas, no las puse todas, pero ustedes lo pueden hacer. Bueno, estamos en supply, aquí, en la línea 47. Esta línea la vamos a ver por pedacitos. Primero, ncolm, ¿saben lo que significa? Esta parte que estoy sombreando, ncolm es la cantidad de columnas. Entonces me está diciendo la cantidad de columnas que tengo en ese data frame. Lo voy a ejecutar y vamos a ver qué numerito me tiró. Ahí está, 6. Me dice que tengo 6 columnas, 6 variables, y eso es correcto. 2.6, porque ya sabemos que en columna eso es 6, es un rango. Entonces, un rango dentro del corchete. ¿Qué significa eso? Ese rango está después de la coma, significan las columnas. Antes de la coma no hay nada, significa todas las filas. Entonces, estoy diciendo tomar todas las filas desde la columna número 1 hasta la columna 6. Este es el data frame y lo voy a pasar a numérico. Entonces, ¿esto por qué lo tuve que hacer? Voy a volver al data frame y resulta que si ustedes se posicionan acá en la cabecera van a ver que las columnas, las variables, las está tomando como character. Y eso obviamente no, porque es todo numérico eso. Eso lo podríamos ver también si nos vamos para abajo donde hay números. O sea, estos números me los está tomando como character. ¿Por qué? Porque el tipo de columna es tipo character. Entonces, por culpa de eso pasó cuando lo transformé de matriz a data frame. Entonces, para sacar ese problemita, estoy haciendo la línea 47. Entonces, acá lo pongo, as numeric. Entonces, lo paso a numérico todo lo que puse acá, que son todas las filas de todas las columnas de la 1 a la 6. Y eso se lo voy a asignar, uso el mismo nombre, sobre el mismo nombre. Y vuelvo a poner de la columna de 1 a la 6. Ejecuto la 47. Vamos a ver si hay que hacer el refresh o no. Voy a ir al data frame. Vamos a posicionarlo acá. Y sigue siendo character, entonces eso es cuestión de práctica. Voy a traspuesta de F. Lo llamo a partir de acá, y ahora voy a ver si se refrescó. Ven que ahora aparece numérico. ¿Entendieron ese problemita? Que muchas veces uno lo va a mirar acá, pero no tiene el refresh, entonces la última ejecución que hizo no tuvo efecto. Hay que estar despierto con eso, porque si no piensan que hay un error, van al código, lo empiezan a modificar y simplemente era que había que hacer un refresh. Bueno, vuelvo al script. Bueno, y ahora este código también lo vi en uno de los trabajos prácticos que me presentaron, es muy parecido al código que viene ahora. Vamos a hacer un ciclo for, ustedes habían hecho un while, me acuerdo.
un ciclo for desde i igual a 1 hasta la cantidad de filas menos 1. Vamos a... Y acá, ¿qué voy a hacer? Estoy creando nuevas variables. ¿Ven el signo pesos acá? El data frame es el que tienen aquí. Y lo que estoy poniendo de este lado del signo pesos es una variable nueva, que se llama Argentina, Archibra. Recuerden que lo que teníamos acá, caso traspuesto de F, se llaman el nombre completo, Argentina, Chile. Yo lo podría haber hecho directamente, renombrarlos con el mismo nombre, pero lo hice para tenerlo en etapa y que ustedes vean cómo se va transformando los datos. Entonces estoy creando 6 variables nuevas, son estas 3, que son las iniciales de cada uno de los países. Recuerden que estoy usando el i, que es el que uso en el ciclo for. Y acá estoy tomando el logaritmo. En logaritmos, recuerden que estos son series temporales. Los logaritmos son muy importantes en las series temporales porque si yo hago lo que tienen acá, miren, acá estoy haciendo una división. Si ustedes están haciendo el logaritmo de un número dividido otro número, ¿eso es igual a qué? El logaritmo de un cociente es igual a qué? Es igual al logaritmo del numerador, ¿qué cosa? Menos el logaritmo del divisor. Esas son las propiedades de los logaritmos. Entonces, si estoy haciendo el logaritmo de un cociente, en realidad es lo mismo que hacer el logaritmo del numerador menos el logaritmo del divisor. Ahora observen que el numerador es i más 1 y el denominador es i. Estoy haciendo la diferencia del dato de hoy menos menos el dato de ayer. Es lo mismo que hacer eso. Entonces, es como el coeficiente de crecimiento, sería una tasa de crecimiento. Yo acá lo que estoy haciendo al tomar logaritmo, en realidad estoy haciendo el logaritmo con la división, estoy haciendo una tasa de crecimiento. Esto es por las propiedades de los números logarítmicos. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver si hace falta refrescarlo. Ahí está. Acá se refrescó solo. Entonces, observen. Bueno, hay mucho NA porque sería el dividido 0, no me lo va a tomar. Pero vamos a ir más abajo y ahí ya se ve normal. Entonces, primero, estas son las variables viejas. Ya estas variables en algún momento las voy a eliminar porque no las voy a usar. En vez de trabajar con estas variables, logré crear nuevas variables con un significado muy especial. Ese significado es el crecimiento que tuvo, en este caso eran los contagios, los confirmados, el crecimiento que tuvo para tal día. Según la fila sería un día. ¿Se entiende ese proceso que hice? Son dos. Uno, crear variables nuevas, pero el otro, el significado de esa variable nueva, que este número 63, 72 no me dice nada. En cambio acá, 011 y 013 me está diciendo la tasa de crecimiento que significa pasar de 63 a 72. Si hay alguno que todavía tiene dudas, por favor, revea el significado matemático de lo que estoy sombreando acá. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del divisor. Con lo cual estoy
haciendo la diferencia de dos columnas. Al hacer la diferencia de dos columnas es la tasa de crecimiento o decrecimiento de los confirmados. ¿Alguno me entendió? Sí, ¿O no? profe. Sí. Sí, se entiende. Es mucho más poderoso sacarle el logaritmo. Mucho más poderoso. Bueno, vuelvo al script para ver. Entonces, el significado de cada una de estas celdas lo tienen que saber. Es la tasa de crecimiento de un día con respecto al anterior. Y acá arriba había unos problemitas que eran todos NA no definidos y algún cero. Entonces, lo que voy a hacer acá es eliminar todo lo que no me sirve, que son los primeros datos. Vamos a ver hasta dónde va. Más o menos, me estoy fijando este numerito que aparece acá, que está en 56. Cuando empiezan a aparecer, ahí está, empiezan a aparecer valores a partir de esa fila, me voy a posicionar en esa fila, y sería bien tomar hasta la fila 61. 61, no, o sea, hasta la 62. Acá observen que hay un infinito, acá seguramente era dividido 0. Bueno, entonces, vamos al script. Lo que voy a hacer es, eliminamos columnas y filas. Entonces, acá vamos a eliminar las primeras columnas. ¿Por qué estoy eliminando? Recuerden esta sintaxis del corchete-corchete. Antes de la llave es considerar todas las filas, en este caso, no hay nada, todas las filas. Y luego le voy a sacar las columnas de la 1 a la 6. Recuerden que las columnas de la 1 a 6 son las variables antiguas. Muchas veces se usan las dos, variables antiguas y variables nuevas. Es obvio que acá no tiene sentido guardar las variables viejas. Me voy a quedar solamente con las variables nuevas. Entonces voy a eliminar las primeras 6 columnas. Vamos a ver si queda visto. Ven, ya se eliminaron. Y ahora lo que voy a eliminar son las primeras filas. Vuelvo al script. Observen que es la misma sintaxis siempre. Ahora, al revés. Después de la coma no hay nada, son todas las columnas. Antes de la coma son todas las filas, menos de la 1 a la 62, que son las que tenían NA, infinito y cosas. No teníamos valores numéricos. Entonces lo ejecuto y ya estaría casi listo el set de datos. Todo esto es preparación de los datos, todo lo que estoy haciendo. Estoy manipulando el dato de entrada para que me quede un conjunto, como el que están viendo ahora, preparado para hacer un modelo y un análisis. Bueno, entonces observen cómo me quedó el conjunto de datos. Tengo los países y en cada celda me dice la tasa de crecimiento que tuvo el mismo país, pero de un día con respecto al anterior. Bueno. Y ya lo voy a graficar, vamos, ahí dice, vemos las series temporales según su tasa de crecimiento. Entonces, lo grafico. Y es esto lo que me está quedando. Observen que aquí, en el otro gráfico, o sea, vuelvo al anterior, en el otro gráfico teníamos la tabla de crecimiento de los confirmados. En cambio, en el que le estoy mostrando ahora, ¿cómo lo llamarían a este gráfico? No es lo mismo que el otro que estoy mostrando acá. La tasa de crecimiento. Tal cual, muy bien. Entonces ahí hay algunos países que están muy estabilizados, como lo pueden ver acá.
casi constantes. Estos picos son los Perú, es outlier, son casos que no contaron y blanquearon una vez cada 2 o 3 semanas, blanquean lo que no Sí, estaban registrados. como en Chile también se ve ahí. Como en Chile, también, son datos mal tomados o blanqueados, como les digo, cada tanto. Bueno, observen que hay que tener mucho cuidado con la escala, que si es la misma o no es la misma. No es la misma, por ejemplo, acá tengo 0,3 y acá de este otro lado tengo 0,4. Pero más allá que la escala sea distinta, con solo mirar la forma del gráfico, la escala en definitiva es una constante que multiplica toda la serie. Así que me da mucha información de qué país está más estabilizado que otros. Bueno, aquí tengo otro gráfico, columnas del 1 al 6. Aquí voy a hacer todo en forma apilada, ¿no? En vez de... esto, Juan, era lo que habíamos dicho hoy. Para plot TS, esta función, la forma para que me lo muestre con la misma escala, pero todo junto, es poner esto, plot tipo igual a simple. Bueno, lo agrandamos y acá tengo, no se ve muy lindo, encima no está con la referencia de qué color es cada país, pero tenemos, en realidad yo acá veo, este es el gráfico de Argentina que está en la peor situación, tiene una fluctuación más grande que cualquier otro país. Gus, bueno, te hago una pregunta teórica, Gus. Que sacar la información promedio o acumulado por semana, dado que viste que los domingos, que los sábados cargan menos, que ese tipo de información, perfecto. ¿distorsionaría sí, o ayudaría a clarificar? Esa es la pregunta teórica, digamos. Ayuda a clasificar y tiene un nombre, lo que vos estás diciendo, el suavizado de la curva temporal, se dice, el suavizado. Sí, se puede hacer un suavizado por mensual o semanal, lo que sea. Bien. Bueno, y esto no viene al caso, esto que está comentado es otra cosa. Hago una traspuesta acá, observen esto, T. La traspuesta del anterior, vamos a buscarlo acá, para visualizar lo que queda. Bueno. Observen que al hacer la traspuesta de un data frame se convirtió en matriz. Observen el nombre de las variables ahora, era lo mismo que antiguamente eran el nombre de los casos. Y lo que tenía como nombre de variables desapareció y ahora son el nombre de las columnas. Bueno, esto simplemente, vuelvo a decir, es un ejemplo que lo vamos a usar cuando veamos series temporales y agrupamientos. Pero igual vamos a seguir ejecutándolo porque es todo lo que hicimos. Observen que hicimos 78 líneas de código. 78 líneas de código, hay algunos comentarios, podríamos poner 68. Es para preparación de los datos. Toda esa preparación de los datos solamente es para 3 líneas de código, que es la que van a ver ahora. Estas 3 líneas de código es la que me van a tomar las similitudes entre las series temporales.
y clasificación de las series temporales. Entonces vamos a cargar la librería, hacemos el clúster, cluster. Este es un método que tiene en cuenta no día a día de cada serie, sino va un poquito más costoso, inteligente este método, que va a buscar si hay un desfasaje, como el que yo les dije, el desfasaje que puede haber entre una serie temporal europea a una americana. Entonces, si hay un desfasaje temporal, este algoritmo lo va a detectar y lo va a poder agrupar, aunque parezcan distintas las curvas, me las va a poner como posiblemente como igual, parecidas, en el mismo clúster. Ok. El agrupamiento. Entonces ejecuto esto y ahora lo vamos a ver. Este es el resultado. Me está agrupando los países según la similitud de su curva y de la curva de toda esa preparación que hicimos, de la curva de las tasas de crecimiento. ¿Bien? Que hubiese sido muy distinto si aplicaba este mismo función al dataset original donde tenían los datos brutos de cada país. ¿Cómo se lee? Esto es un dendograma. Aquí tienen el nombre. Lo pueden googlear, ustedes pueden hacer gráficos de endograma. Acá me dice que Canadá está solitario por un lado y el resto lo podríamos poner como un solo conjunto. Si queremos dividirlo en vez de dos conjuntos en tres conjuntos, podríamos tener Canadá por un lado, Ecuador por otro lado y el resto en un tercer conjunto. Y así sucesivamente. Cada línea horizontal que ustedes trazan en este gráfico, según las verticales que están cruzando, sería la cantidad de clúster, la cantidad de agrupamientos. Por ejemplo, si yo trazo en el 4 una línea, cruzaría 1, 2, 3, y quiero pensar que esta también 4 grupos tendría. En el cuarto grupo quedaría Chile, Brasil y Perú. Si lo quisiéramos ver mejor, yo acá pongo el agrupamiento. Ahí puse 2, lo voy a ejecutar con 2 y me hace lo mismo coloreado. Aquí ven los dos conjuntos, Canadá por un lado y el resto por el otro. Yo ahora lo voy a borrar y en vez de 2 voy a poner, por ejemplo, 4 grupos. ¿Qué me sirve? 2 grupos, 4 grupos, y bueno, depende de lo que quiero ver, pero en general, ahora les voy a decir bueno, ahí está. Me falta correr esto. Así le doy el color. Entonces estos son los 4 grupos, ¿ven? Canadá por un lado, Ecuador por el otro, Argentina solo en el tercer grupo, y en el cuarto grupo me pone que estos serían los peores casos, Chile, Brasil y Perú. ¿Bien? Y así sucesivamente, si en vez de 4 pongo 6, Chile me quedaría por otro lado y Brasil y Perú juntitos. Bueno, en general, cuando ven un dendrograma, cuanto más larga sea esta línea vertical, quiere decir que hay más diferencia entre este clúster, agrupamiento y el otro. Por ejemplo, la diferencia que hay entre Argentina y estos, ven que esta línea es muy chiquitita, es bastante baja. Entonces uno podría pensar, ¿conviene tener un agrupamiento más por tan poca diferencia? Posiblemente no, o posiblemente sí, según el objetivo. Por ejemplo, entre Chile, Brasil y Perú, ven que hay mucha diferencia, este largo. Esto sí tendría sentido dividirlo en dos, Brasil y Perú por un lado y Chile. Luego, entre Chile y Argentina parece que no hay mucha gran diferencia.
Bueno, entonces observen entonces ese 80% de trabajo de preparación de los datos, al cual es un proceso muy importante que le vamos a dar prioridad siempre de acá hasta fin de año, pero en todos los trabajos prácticos, en todos los sets de datos hay que hacer ese trabajo. Y después centrarse en el modelo. Si quiero hacer un agrupamiento, es lo que tienen acá, si son series temporales, si no, un log, un análisis discriminante o lo que sea. Bueno, ¿quedó explicado eso? Sí, profe. ¿Le gustó el ejemplo? Sí, profe. Sí, muy bueno. Bueno, voy a cerrar un poquito y había más, a ver la hora. Sí, tenemos tiempo, bien. Cierro esto, vuelvo a las láminas, ¿eh? Bueno, este es un trabajo, pero ya lo hicieron. El trabajo como el que presentaron hoy van a tener uno cada 15 días, ¿eh? Cada 15 días una presentación de ustedes. Bueno, el problema 3, esto lo voy a hablar solamente, no vamos a ver ningún ejemplo. De hecho, vimos algo. Si ustedes tienen siempre hablando de la etapa esta de preparación de los datos, tienen un conjunto de datos donde tienen valores NA. Recuerden que los valores NA son los valores null del SQL, es decir, valores no definidos. Valores faltantes también. O sea, tienen una encuesta de hogares y supongan que el encuestador no pudo recopilar información a alguna de las preguntas. Bueno, eso van a ir con valores NA. Un ejemplo, ¿no es cierto? O si es un sensor de temperatura, se rompió y entonces hay distintos momentos del día o de días donde no se pudo tomar la temperatura y esos eran valores NA. Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando nos dan un conjunto de datos con valores NA? Bueno, hay que tener mucho cuidado y siempre lo ponen como un ítem, una etapa del proceso, tratamiento de valores NA. Lo que no tienen que hacer, seguro, es reemplazar un valor NA por el valor promedio de la variable. Uno podría pensar que si tengo un valor NA, tomo el promedio de esa columna y lo que me da se lo meto ahí y listo. Y si tengo muchos, a todos le voy a poner el promedio. Eso es una pésima decisión y sin embargo hay paquetes de software caros que permiten hacer eso. ¿Por qué es pésimo esto? Porque en general existe una correlación entre las columnas, puede pasar eso. Y si existe una correlación entre las columnas, no puedo poner a una columna el valor que yo quiero porque está correlacionada con el mismo valor de la misma fila de la otra columna. Ejemplo, si ustedes tienen temperaturas a lo largo del día y tienen la temperatura de las 13 horas, falta el de las 14 horas y tienen la temperatura de las 15 horas. ¿A ustedes les parece que en esa hora intermedia, qué convendrá hacer? ¿Una interpolación entre la anterior y la posterior? ¿O poner directamente la temperatura promedio del día? ¿Qué les parece? Entre los dos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la temperatura de un determinado momento no depende más de la temperatura de la hora anterior que del promedio del todo el día. Imagínense si lo que falta es la temperatura de las 5 de la mañana y yo a las 5 de la mañana le pongo la temperatura promedio de todo el día. Hago un desastre ahí, porque va a saltar a las 4 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires por ahí 10 grados, a las 5 de la mañana me va a aparecer 20 grados y a las 6 de la mañana me va a aparecer de vuelta
15 grados, entonces no tiene ningún sentido eso. Bueno, aparte, si yo reemplazo los valores nulos con el promedio, lo que estoy haciendo es la varianza de esa variable, la estoy haciendo cada vez más chiquitita, en forma artificial, que eso tampoco es bueno. La curva de Gauss, si es una variable gaussiana, una variable normal, lo que estoy haciendo al reemplazar valores nulos por valores promedios, lo que estoy haciendo es cada vez más angostita esa campaña de Gauss, en forma artificial, con la varianza muy pequeña. Bueno, entonces ya les dije, en general poner el promedio es una muy pésima elección, hay que tener cuidado si son variables correlacionadas. Una posibilidad podría ser hacer una interpolación entre los valores más cercanos, esa es una. La otra posibilidad que siempre hay que estudiarla es, si son pocas filas con valores nulos, elimino las filas. Si son pocas columnas con valores nulos, elimino las variables enteras, la columna entera. Entonces, esas dos posibilidades nunca hay que perderlas. Si yo, sobre todo la primera, eliminar las filas con valores nulos es muy sano, porque me voy a quedar siempre con la parte de la información válida y no voy a poner cosas que pueden distorsionar el análisis. Bueno, Profe, sí. pero ¿cuánto es poco? O sea, valores nulos, pues, si son pocos, ¿cuánto es poco? ¿50? Depende de la cantidad que vos tengas. Puede ser la mitad, no, la mitad. Si vos tenés miles y miles, vos te quedás con la mitad, con la tercera parte del dataset, pero por lo menos son válidos. Ese análisis vale la pena hacerlo. Después habría que ver, una vez que tenés eso, qué pasaría si podés incorporar con alguna técnica especial algo más. Eso, sobre todo cuando son muy costosas las mediciones. Entonces sería una picardía perderlas por un valor nulo. Por ahí vale más eliminar esa variable, esa columna y listo. Bueno, afortunadamente siempre podemos hacer todas las cosas y elegir según los resultados la que mejor resultados da. Bien. Bueno, eso con respecto a los valores NA. Y la otra es con respecto a los valores outliers. ¿Qué son los valores outliers? Ahí lo definí. Son datos de la muestra que parecen no ser coherentes con la mayoría de los casos. Cuando en la clase pasada les di el cuarteto de Anscombe, había uno de los 4 cuartetos, conjuntos, un outlier. Entonces revean esa partecita. Estos casos outliers hay que estudiarlos, hay que ver si sospechamos que es una mala medición, la eliminamos. Pero tener cuidado, por ahí es un dato de la realidad que es verdad y ahí, por más que sea outlier, conviene tenerlo. El problema de los outliers, primero hay que tener cuidado porque están relacionados estas dos cosas. Si yo al valor NA lo reemplazo con cualquier cosa, eliminé el valor NA, pero puedo estar creando un valor outlier. El ejemplo de columnas correlacionadas es un ejemplo. O sea, yo reemplacé un valor NA, le puse cualquier cosa, no cumple con la correlación, entonces ahí estoy creando un outlier. Y cualquier cosa es interesante, menos sacar un NA para incorporar un outlier. No hay que sacar los NA sin incorporar outlier. Bueno, volviendo al outlier solo. Entonces, a veces ese outlier es un dato real y que no conviene sacarlo. Sin embargo, puede suceder que ese outlier interfiera o pese mucho en el modelo, como pasaba en el cuarteto de Anscombe. Hay que tener cuidado y hay que estudiarlo, porque hay
un apunte muy lindo leí donde se hablaba de los hackers de los p-values. Entonces, si yo voy eliminando lo que no me gusta, porque le digo que es un outlier, y voy a terminar demostrando lo que yo quiero. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sacarlos, si sospechamos que es una mala medición, es muy sano y muy bueno. Pero sacarlos porque no da el modelo lo que yo quiero, eso está mal. ¿Bien? Un caso, Gus, lo mostraste, los casos, por ejemplo, de COVID que mostrabas de Perú. No se puede eliminar el hecho fehaciente de que un día tenían un montón de casos. Digo, aplanar o obviar ese Suavizar, dato, sí. te distorsiona la realidad de que Perú tiene un problema. Claro, no, ahí lo que se podría ¿Entendés? hacer es lo que vos habías propuesto antes de suavizar la curva. Tomar Claro, un promedio una cosa semanal, así. un promedio semanal. Bueno, por eso, como vos decís, eliminarlo, ahí tenés un caso típico que si lo eliminás parecería que Perú no tiene casos. ¿Me Claro, entendés? claro. Bien. Casos de outlier que yo me acuerdo, por ejemplo, en una serie temporal de una compañía de seguros, lo fui a buscar ese día, lo googleé, y resulta que fue un día de un gran granizo en la ciudad de Buenos Aires. Obvio que al día siguiente reventaron las compañías de seguro. Observen que en ese caso no se puede sacar un outlier de ese tipo. Representó un evento importante como el que les acabo de decir. Hay otras historias, por ejemplo, la famosa agujero de ozono. Se podría haber descubierto el agujero de ozono muchos años antes, pero por algún motivo se consideraban que las mediciones eran outliers y se las dejaba de lado. Hasta que se pusieron a estudiar y era el agujero de ozono la que producía ese outlier. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando lo eliminamos porque podemos estar perdiendo una información muy importante o un fenómeno no descubierto hasta entonces. Bueno, nada más que eso, no dejen de leer en la bibliografía, NA, outlier y todo lo que vimos hasta el momento. No sé si son las 11. Voy a seguir un poquito más. ¿Me quieren hacer una pregunta? Profe, una pavadita nada más, aprovecho. Sí, entonces, por ejemplo, para lo de los casos NA, si hubiéramos eliminado directamente las dos filas para esos datos que, por ejemplo, en el dataset de movilidad que faltaban, hubiese estado bien, ¿no? Porque eran solo 2 días. No sé a qué te referís. El dataset de movilidad, ¿qué 2 días? Claro, Lo que vos tenías ahí. Claro, sí, en la presentación que hicimos, digo, que los dejamos y se veía un hueco ahí en la visualización. Como eran 2 días, yo tranquilamente, está mal si yo lo hubiera eliminado. Son valores nulos en realidad. En esos días están los valores nulos. ¿Y era null? ¿Y por qué te apareció en el gráfico entonces? Porque por eso le digo, cuando yo me traigo el dataset de movilidad de Apple, había 2 días que no estaban, No había nada. no había información, claro, Pero de bueno, ningún. pero ahí quedó la serie temporal con sin la línea, nada más. Claro, sí, pero digo, para que eso no aparezca, estaría mal si los borro, pregunto nada más. No, borrar en realidad con valores. No, yo ahí lo que mejor que podrías hacer es una interpolación. Y así Ok, te queda la línea y listo. perfecto. Bueno, ¿otra pregunta? Yo voy a ir entonces a unas láminas que tengo acá. Estas láminas no se las voy a dejar. Son unas láminas muy lindas que saqué de un lugar de la web y no tienen autor. Si tuviese autor yo lo pondría, pero no sé, es un autor anónimo. Entonces no me gusta poner en el site web, y más si es oficial, un material
desconociendo quién es el autor. Pero este capítulo que estamos viendo ahora es el tema de la unidad número 3, es una parte importantísima del estudio de exploratorio, siempre tienen que hacer este estudio, y vamos a, lo pueden complementar con los capítulos de libros correspondientes al tema. Bueno. Entonces vamos a ir al tema de componentes principales. Me ha desaparecido el cursor. Uf. Bueno, entonces voy a ver solamente la primera parte porque ya estamos cansados y estamos llegando a la hora de finalización. La idea del componentes principales es, dado un conjunto de datos, saber la verdadera, un conjunto, una tabla, un data frame, saber la verdadera dimensión del problema. La dimensión es la cantidad de variables. O sea, ustedes pueden tener un dataset con 1000 variables, 1500 variables o simplemente 6 o 7, pero eso no quiere decir que la dimensión del problema sea igual a la cantidad de variables. Muchas veces estas variables están correlacionadas entre sí y la dimensión del problema es mucho más chiquitita que la cantidad de columnas que tenemos. Entonces, la idea del componentes principales es descubrir la verdadera dimensión del problema, del dataset. Dicho de otra forma, podríamos decir que este estudio de componentes principales no tiene ningún sentido hacerlo si sabemos de antemano, cosa que nunca se sabe, pero si supiésemos de antemano que no hay correlación. Si sabemos de antemano que no hay correlación, no tiene sentido ese estudio. Si hay correlación, sí, porque me va a permitir reducir, saber la dimensión verdadera del problema y por lo tanto reducir el problema. Bueno, acá le definimos una muestra multivariada si cada individuo ha sido extraído al azar de una población de individuos. Esto es importante para empezar cualquier estudio, que la población que estoy estudiando se haya sido extraída en forma al azar de una población de individuos. Bueno. Este es lo primero que tenemos que ver para empezar a estudiar el análisis de componentes. Lo que nosotros llamamos data frame, ya vimos hoy que de data frame pudimos pasarlo a matriz y viceversa. La idea es esa, que veamos al data frame como matemáticamente, como si fuese una matriz, donde la primer celda sea el X11 y luego el X12, donde la Y sea la fila, la notación de matriz, es la misma que ven en matemática, X y J, donde Y son las filas y J son las columnas. Entonces a ustedes les doy un data frame, como todos los que vimos en el día de hoy, y ustedes ya en vez de ver ese data frame ven una matriz, donde la primera celda es el X11 y así sucesivamente. Entonces observen algo más. Cada fila, cada I es un caso, y cada J es una variable. Entonces,
el significado de un X y J, es decir, el significado de una celda, va a ser el que dice acá. Es la observación de la jésima variable, es decir, de la jésima columna, en el iésimo individuo, es decir, en la iésima fila. Entonces, X y J es la fila I, la columna J. ¿Se pueden hacer mentalmente que un data frame es una matriz en el sentido matemático? ¿Lo ven eso? Estamos hablando entonces de data frame numéricos, donde si no son numéricos no podemos aplicar este concepto de que vamos a ver ahora de componentes principales. Entonces tenemos una matriz, un data frame de variables numéricas, y siempre lo vamos a poder ver como si fuese una matriz. Esa matriz la llamamos X, y y cada elemento va a ser el X y J. Bueno, vamos a ver si dice algo más. Muy bien, el XJ es el vector columna, o sea, podemos decir que cada J es una columna distinta, cada variable es una columna. Bueno, ¿se entiende esto? Seguimos al siguiente. Entonces, el data frame para nosotros es lo que tienen ustedes ahí. La matriz X en mayúscula, la negrita que está acá, y que lo podemos, por notación, la podemos escribir como X y J, y esto por notación es igual que escribir lo que tienen acá. Observen que la diagonal es 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta NP. Entonces estoy diciendo que hay N filas y P variables. La dimensión es NP. Bueno. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Bien, esta la tomamos como la definición 2. Se define la matriz de datos multivariados como arreglo y lo que acabamos de decir. Bueno, dada la definición 3, dada una matriz de datos se define la media, el promedio. Ahí tiene el promedio de XJ es igual a sumar toda esa columna y dividirlo por la cantidad de filas. Ustedes tienen una planilla Excel, quieren sacar el promedio de una variable, hacen esto, la suman la columna y lo dividen por la cantidad de filas. Ese es el concepto del promedio. En este caso, promedio de J sería el promedio de cada variable. ¿De acuerdo? Sí. Entonces Sí. podrían tener el vector formado por los promedios. Será el XJ promedio será el vector promedio. Esto me lo habían preguntado la vez pasada, la varianza. Acá esta es la definición de la varianza. O sea, este es lo que tienen acá, el X raya arriba, es el promedio. Entonces lo que estoy haciendo es la diferencia que hay entre una variable y el promedio, entre el valor de una variable y el promedio de esa variable. Y el hecho de que lo multiplico al cuadrado es para que no me den números negativos, porque a mí no me interesa la diferencia entre cada variable y su promedio, si es en más o si es en menos. Me interesa que haya una diferencia y poder medir esa diferencia. Bueno, la sumatoria de todas las diferencias que hay entre cada valor y el promedio de esa variable elevado al cuadrado, dividido n, a eso se le llama la varianza muestral. O sea, observen que podemos tener una varianza para cada JJ. O sea, me daría una matriz, la diagonal principal de una matriz esta. Entonces, para cada variable puedo tener la varianza de esa variable. ¿Se entendió esta definición 4?
Es Sí. interesante que ustedes agarren una matriz chiquitita, de acá hay un ejemplo, lo pueden anotar y lo hacen después, y lo pueden hacer con una planilla de cálculo. Una matriz de 2 por 2 o una matriz de 4 por 4 y hagan estas cuentitas. Para cada columna sacan el promedio, para cada variable sacan la varianza de la variable y lo que ven. Bueno, ya estamos por terminar. Y ahora vamos a sacar la covarianza. Es lo mismo que vimos, parecida a lo que vimos recién con la varianza de una variable, pero ahora estamos haciendo la covarianza de una variable con otra variable. Entonces, antes era de JJ, ahora de una variable con otra variable. Entonces vamos a definir la distancia a la media de una variable con la distancia al promedio de la otra variable, multiplicados entre sí, sumándolos y sacando el promedio. Entonces, con lo anterior, que teníamos la varianza, es decir, la diagonal principal, y esto podemos formar una matriz que la llamamos la matriz de covarianzas, la matriz S. Entonces, diferencien, salimos de una matriz que la llamamos X. Con X podemos construir otra matriz que la llamamos S. A ver si me salté algo. No. Entonces, la matriz S acá la tienen, donde la diagonal principal son las varianzas de cada variable y lo que está fuera de la diagonal principal son las covarianzas. Y ahí lo tienen escrito, lo ponemos como definición 5, la matriz formada por el arreglo de los SJK y los JJ, es decir, la varianza, será la matriz de covarianza. Entonces, recuerden el nombre, matriz de covarianza muestral. Entonces salimos de una matriz que la llamamos X y llegamos con estas dos formulitas que vimos a la matriz de la covarianza. Bueno, y con la matriz de covarianza, que es la matriz S, podemos llegar a otro concepto que lo llamamos R. Repito, salimos de X, pasamos a la matriz S, matriz de covarianza, y de S podemos ir a otra matriz R, de igual dimensión que S, cuyos elementos sean los coeficientes de correlación entre la Jésima y la Késima variable. Y acá está definiendo para la matriz R el RJK. El RJK va a ser la varianza JK raíz cuadrada de la varianza JJ con KK. Entonces, con esto podemos hacer otra matriz que la llamamos R. Bueno, se llama matriz de correlación muestral. Esta es la R, es la matriz de correlación, cuya diagonal está formada por números 1. Importante eso, la diagonal principal está formada por unos y será simétrica, una matriz simétrica. Bueno, ¿esto por qué 1? Vuelvo anterior. Observen que si J es igual a K, me queda... Si J es igual a K, esto se me queda al cuadrado. Raíz de algo al cuadrado, se va el cuadrado con la raíz y me queda el numerador igual que el denominador, por lo tanto esto es igual a 1. Entonces, cuando J es igual a K, esto es igual a 1. Por eso me está diciendo que la diagonal principal es igual a 1. Bueno, y vamos a una más. Definición 7. Dado una matriz S, volvemos a la matriz S, tal como la dada en la definición anterior, se denomina variación total a la traza de la matriz. O sea, es un concepto de variación total, es igual a la sumatoria de la diagonal principal. La sumatoria de todas las varianzas de las variables
o la sumatoria de la varianza de todas las variables la llamamos la traza. Entonces la variación total será mayor cuanto mayor sea la dispersión de los datos. Bueno, yo ahí nada más les voy a dejar que copien este ejemplo. Ahí lo tienen. Vamos a hacer un ejemplo de 3×2, no sé por qué se ve mal acá. Entiendo que acá me tendría que estar apareciendo una matriz que no la estoy viendo. Bueno. Bueno, voy a ver qué pasa. No lo puedo ver la matriz que me tendría que aparecer acá. Bueno, yo lo voy a dejar acá y voy a Vamos a ver el resultado final, Gus. Por ahí aparece la traza y eso. Y lo que pasa, la fórmula la van haciendo acá. A mí me gustaría que lo hagan ustedes en una planilla Excel, pero no creo que aparezca de vuelta. La matriz S aparece, pero yo quiero que me aparezca la matriz X. No, pero yo sé lo que pasa. Este programa es de un PowerPoint en Microsoft y yo lo estoy abriendo acá con el Office Apache. Es por eso que no me aparece esto. Y ya había notado que había algunas cositas raras. Así que lo voy a abrir desde un Microsoft y yo les voy a escribir la matriz. Es un ejemplo lindo porque es un 2×2, es muy fácil que lo hagan. Ustedes con la matriz que les voy a dar de X van a sacar la matriz S y la matriz R. Bien. Paralelamente a eso hay un concepto que no lo di acá, se los digo ahora, que es la estandarización de las matrices, la matriz estándar. La matriz estándar es transformar los datos numéricos de una matriz a valores que están entre 0 y 1, para poderlos trabajar. Es otra forma de poder pasar a las etapas siguientes de modelado, además de pasar por la matriz R. Lo importante de la matriz de varianza de correlación y la matriz estandarizada que les acabo de decir es que ustedes están independizando de las escalas, están independizando de las unidades. Por ejemplo, si ustedes tienen una matriz que un investigador se lo da en la distancia en centímetros y la otra la tiene en la distancia en metros, en realidad significa lo mismo. Lo que va a pasar es que una columna tiene números más grandes que la otra columna, pero el significado es el mismo. Entonces, el hecho de poder estandarizar todo entre valores 0 y 1 ayuda a eliminar ese efecto de las unidades. Entonces, vamos a usar la matriz, en vez de usar la matriz X, vamos a usar la matriz R o la matriz estandarizada, seguramente siempre cuando las columnas, las variables numéricas tienen distintas unidades. Si las variables tienen distintas unidades, vamos a tener que hacer sí o sí una estandarización de los valores o directamente sacar la variable, la matriz como vimos ahora, de covarianza. Si no hacemos eso, y cuando hagamos el componente principal, obviamente la columna con los números más grandes va a aparecer como la variable más importante, cosa que no
no, seguramente no es así. Bueno, que sirva esto entonces como una buena introducción y la clase que viene vamos a seguir con los métodos exploratorios y sobre todo con componentes principales y vamos a sacar en R los componentes principales de DataFrame. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? En la bibliografía, el Johnson, Dallas Johnson es una buena bibliografía. Y si no, podés buscar mucho en R, hay muchísimo material. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Ahí Bueno. encontré el contenido de la matriz X, de las 3 filas. ¿Lo tenés vos? Sí, lo encontré. En la fila 1 es 3 y 6. ¿Lo anotan ustedes? Dale. Anótenlo, Dáselo a los chicos. alumnos que lo anoten. Está bien, si no, ahora se los digo y ahora se los paso también por chat. En la fila 1 es el 3 y el 6, los dos elementos. En la fila 2 es el 5 y el 6. Y en la fila 3 es el número 10 y 12. Ahora se los escribo en el chat también. Los elementos de la matriz X. Y ya que está, que copien el resultado, pero que ustedes lo van a sacar, ¿no? A ver, este sería el... Bueno, esto es, obviamente, esto lo pueden confirmar, debe ser bastante sencillo. Es el promedio, ¿no? El S. Copien esta matriz, el S. Entonces traten ustedes de llegar con esas fórmulas que vimos hoy, de la matriz X a la matriz S, ¿bien? Recuerden que acá la diagonal principal eran las varianzas, o sea, 13 es una varianza y 12 es otra varianza, ¿bien? Y 12 y 12 de la otra diagonal es la covarianza. ¿Quedó? Ahí se los mandé por chat la matriz. Bien, bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Sí, profe. Sí, no, la semana que viene, pero básicamente vas a tener que hacer una limpieza de datos, una preparación de un set de datos y valores, visualización, análisis estadístico y hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo? Sacar la nueva dimensión, lo más de esto, saber explicar qué significa el componente 1, que el componente 2 y algunas otras cosas que vamos a ver. Bien, Bien, gracias, profe. bueno, dale, hasta la semana que viene a todos y muy bien, ¿eh? Igualmente, A vos. buen fin de semana a todos, chicos. Luego. Igualmente para todos. Bueno, Chao, hasta luego. Chao. Chao.